Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien, sea donde sea que estén mirando este video. Mi nombre es Diego Ojeda, yo soy miembro de la iglesia Salvac aquí en Buenos Aires, y lo que vamos a hacer en esta oportunidad es poder estudiar juntos acerca de un método de estudio bíblico que espero te sea muy útil durante este tiempo para poder aprovechar y aprender a estudiar la Biblia por vos mismo, y también poder sacar información importante que te pueda ser útil para tu vida. Este material que vamos a estudiar es un extracto de un libro que el pastor Rick Warren escribió llamado Métodos de Estudio Bíblico. De hecho, puedes encontrar el material en la descripción de este video. Hay un link en donde puedes acceder y vas a poder repasar estos principios que vamos a ver rápidamente en esta oportunidad, y también usar ahí un recurso que tenés a disposición para poder hacer tu propio estudio de la Biblia. Si me acompañas después o querés tenerlo ahora mientras lo vemos, puedes hacer pausa y abrir este link. Este archivo es un PDF. Vas a ver que primero empieza en la página número 2, haciendo una introducción acerca de varios métodos de estudio bíblico. De hecho, este libro contiene 12 métodos de estudio bíblico, pero hoy vamos a enfocarnos solamente en uno de ellos, que es el método de resumen de capítulo. Es un método muy útil y muy sencillo de utilizar, y ahora vamos a ver ¿por qué? No sé si sabías, pero la Biblia no siempre estuvo dividida en capítulos y versículos como la conocemos hoy. Los autores originales escribieron cada uno de sus escritos en diferentes ocasiones y por diferentes motivos. Los profetas escribieron sus oráculos y sus mensajes de parte de Dios. Los historiadores escribieron relatos históricos. Los apóstoles escribieron cartas a otros cristianos y a iglesias enteras, y por supuesto no estaba dividido en capítulos y versículos. Esto no sucedió sino hasta el año 1228, y el que lo hizo fue el obispo Stephen Langston. Y la verdad que estamos muy agradecidos a esta persona que se tomó el tiempo y el gran trabajo de dividir la Biblia en capítulos y versículos, porque es una gran herramienta que hoy tenemos para poder ubicar exactamente la frase o la enseñanza que queremos encontrar de una manera muy rápida. Imagínate si no tuviésemos los capítulos y los versículos en la Biblia, qué difícil y cuánto tiempo nos llevaría poder acceder a la información que queremos acceder. Así que gracias a este obispo que se tomó el gran trabajo de hacer esto. Y una de las formas en la cual hoy nosotros podemos estudiar la Biblia es estudiándola capítulo por capítulo. Y vamos a ver por medio de este método cómo podemos hacer esto. ¿Por qué es importante este método? Este método es importante porque es muy sencillo e ideal para que lo haga cualquier cristiano. No importa si tenés años de creyente o si recién hace pocos meses te hiciste cristiano y no tenés mucha experiencia con el tema de leer la Biblia o estudiarla. Este es un método ideal para vos porque es muy sencillo y muy fácil de aprender e implementar. Vamos a ver por qué. 3 motivos por los cuales este método es muy sencillo. En primer lugar, es un método fácil de aprender. Solo consta en implementar 10 pasos. Si vos te aprendés esos 10 pasos y los implementás al pie de la letra, ya vas a estar estudiando la Biblia por vos mismo. En segundo lugar, este método no te llevará mucho tiempo. Es un método que puedes emplear no dedicándole grandes cantidades de tiempo. De hecho, si vas a estudiar un capítulo de algún libro del Antiguo Testamento, algún relato histórico, no te debería llevar más de 20 o 30 minutos, y si te vas a dedicar a estudiar un capítulo de una epístola de un apóstol o un salmo o un libro profético, entonces ahí sí quizás vas a estar 1 hora por capítulo. Pero así todo no es un gran tiempo para dedicarle al estudio de la Biblia,
y sí es bien provechoso. Y en tercer lugar, este es un método muy sencillo y muy útil porque no exige de ayudas externas y otras obras de consulta. No sé si sabes, pero hay muchos libros y hay muchos recursos, inclusive en internet, que se pueden utilizar para saber significados de palabras en los idiomas originales, concordancias. Hay libros interlineales donde puedes leer una oración en griego y abajo en español y saber exactamente palabra por palabra cómo se tradujo cada una de ellas. Bueno, esos son recursos que son muy útiles, pero que no vamos a mirar en este momento. Son recursos que hay que aprender a emplear correctamente. Con este método solamente vas a hacer vos y tu Biblia y vas a poder observar por vos mismo y sacar pequeñas perlas de sabiduría que por el simple hecho de leer la Biblia superficialmente quizás no notarías. Así que esos 3 motivos por los cuales este método va a ser muy útil y muy sencillo de implementar. En primer lugar, vamos a ver que para empezar tenemos que familiarizarnos con el pasaje. Tenemos que familiarizarnos con el capítulo en cuestión, con el capítulo que queremos estudiar. Y para eso es necesario leerlo varias veces. Lo que se recomienda es pegarle una leída unas 5 veces más o menos. Sí, 5 veces. Cuanto más leas el pasaje, cuanto más leas este capítulo, más información vas a sacar, más familiarizado vas a estar con lo que se está diciendo y más provecho le vas a sacar también para tu vida. Así que vamos a ver algunos consejos para la lectura del capítulo antes de empezar a estudiarlo. En primer lugar, tenés que hacer esta lectura con una Biblia que no tenga notas, que sea una Biblia que esté pelada de notas, ya sean notas que vos hiciste o notas que ya vienen impresas en la Biblia. ¿Por qué? Porque esas notas en este momento, en esta etapa, van a ser distractivas y no querés distraerte y perder tiempo prestando la atención a estas notas que te van a robar la atención. Lo que tenés que hacer es dedicarte a la lectura del pasaje únicamente. Otro consejo es que la leas sin detenerte. Por eso, justamente, el leer una Biblia sin notas. Lee de principio a fin el capítulo sin detenerte. La idea es que puedas sobrevolar el pasaje sin detenerte todavía en los detalles. En tercer lugar, léelo en diferentes traducciones contemporáneas. Si lo lees en una sola traducción, solo te vas a quedar con lo que ese traductor o ese equipo de traductores creyeron que debían traducir ese pasaje o ese capítulo de la forma en que lo hicieron. Pero si lees varias versiones contemporáneas vas a sacar más riqueza del capítulo. Y es importante que sean también contemporáneas para que sean palabras que puedas entender. Y en último lugar, léelo en voz alta, tranquilamente, para vos mismo. ¿Por qué leerlo en voz alta? Bueno, yo me he dado cuenta que cuando leo algo en voz alta me es más fácil conservar la concentración y la atención y no distraerme. Y aparte, cuando leo algo en voz alta, tengo 2 vías de entrada del conocimiento a mi cerebro. No solamente la vista, sino también el oído. Así que también es una buena recomendación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar entonces directamente al método de estudio de resumen de capítulo y a estos 10 pasos que tenemos que implementar para poder utilizarlo. En primer lugar, el paso número 1 es poner un título. Una vez que hayas leído 5 veces este capítulo, entonces tenés que tratar de identificar un título adecuado para el mismo. Algunos consejos para tener en cuenta para poner este título. Bueno, en primer lugar, que sea corto. Si es posible, una sola palabra. 2, 3 palabras como mucho. Algo que sea corto y fácil de recordar y memorizar. Y también trata de que sea un título pegadizo, justamente por el mismo motivo, para que puedas memorizarlo. Imagínate si estudias un libro de 4 capítulos y a cada capítulo le pones un título corto y pegadizo y fácil de memorizar, vas a tener memorizado el panorama general y la idea general de un libro entero de la Biblia. Así que ese es el primer paso. En segundo lugar, el segundo paso es prestar la atención al contenido, ¿sí? Tenés que tratar de hacer un resumen, una descripción, un bosquejo o una lista que
rescate cuál es el contenido del capítulo. El método que elijas da lo mismo, ¿sí? Es lo que más te sirve a vos, pero sí es importante que puedas obtener los puntos principales del capítulo. Quizás te gusta más hacer un resumen, elaborar una pequeña narración de lo que el capítulo está enseñando, y eso te sirve más a vos. Bueno, usa ese método. Quizás tenés una mente más orientada hacia la ingeniería y un bosquejo va mejor con vos y tu forma de pensar. Bueno, entonces hace un bosquejo, pero es importante que puedas expresar los puntos principales del capítulo. También es importante que al hacer esto puedas observar qué es lo que el escritor quiso decir por medio de este pasaje. No estamos acá en etapa interpretativa, solamente estamos observando y queremos ver qué es lo que el escritor quiso enseñar en este pasaje. Paso número 3. Entonces, personajes. También es importante que identifiques cuáles son los personajes principales que aparecen en el capítulo. Y eso lo puedes hacer por medio de algunas preguntas. Por ejemplo, te puedes preguntar ¿por qué están incluidos estos personajes? ¿Por qué se incluyen estas personas en este relato o en este pasaje? ¿Qué es lo más significativo acerca de ellos que lleva al autor a incluirlos en este pasaje? Muy bien, ese es el paso número 3. El paso número 4 es el siguiente. Tenés que tratar de identificar cuál es el versículo clave del capítulo. Muchas veces en los textos bíblicos, en un capítulo, en un pasaje, hay un versículo que es clave y que nos permite identificar la idea general del pasaje. Puede ser un versículo que resuma justamente la enseñanza principal del pasaje, o si no, quizás en tu estudio personal bíblico puede ser un versículo que a vos te haya hablado de una forma especial, de una forma personal, que haya como saltado de la página de la Biblia y te haya llamado la atención de una forma en particular. Entonces quizás ese puede ser el versículo clave, o puede ser también un versículo que además de haberte llamado la atención, más adelante en este estudio sea el versículo del cual quieras sacar tu aplicación personal. Vamos a ver más adelante en el paso 10 la importancia de sacar una aplicación personal. Muy bien, entonces tenemos paso 1 el título, paso 2 el contenido, paso 3 los personajes, paso número 4 el versículo clave, y llegamos al paso número 5, que es las palabras clave. También vas a encontrar en los pasajes de la Biblia, en los capítulos de la Biblia, que hay palabras, o una palabra o varias, que son clave. Y es importante identificarlas para poder determinar cuál es la idea principal que el autor quiere enseñar en ese pasaje. ¿Cuál es la forma en que podemos identificar esta o estas palabras? Bueno, una de ellas es la repetición. Cuando hay una palabra que se repite una y otra y otra y otra vez en un capítulo, ahí Dios te quiere decir algo. Dios te quiere decir que esa palabra, ese concepto es importante. Por eso cuando estamos estudiando un capítulo tenemos que identificar esa palabra. Y acuérdate, puede ser más de una palabra. A veces no es solamente una, a veces es más de una palabra. También es importante notar si esa palabra o esas palabras aparecen en el versículo clave. Si es así, entonces ahí ya estás seguro de que ese versículo y esa palabra tiene mucho que ver con la idea principal que el autor quiere enseñar en ese capítulo. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si vas a 1 Corintios capítulo 13, vas a encontrar que la palabra amor se repite muchísimas veces, y sabemos que el capítulo 13 de 1 Corintios es el capítulo que habla acerca del amor por excelencia en las Escrituras. O si no, si vas a Hebreos capítulo 11, vas a ver que la palabra clave y el concepto clave que se repite una y otra vez es el de la fe. Así que es muy importante que identifiques la palabra o las palabras claves del capítulo. Paso número 6, conflicto. ¿Qué significa esto de conflicto? Bueno, cuando estudies la Biblia, cuando estudies un capítulo de la Escritura, te vas a dar cuenta que hay cosas, conceptos que te van a causar un conflicto. Es decir, no vas a saber exactamente a qué se refieren o qué significan. Y esto va a representar quizás un problema. Lo que te recomiendo es que en este momento tomes nota de cuál es el conflicto o el problema que encontrás en el pasaje y lo hagas aparte.
no dejes que esto te detenga en el estudio de la Biblia. Seguí con el estudio del capítulo, pero sí haz una nota al respecto, déjalo aparte y quizás sea una buena opción para estudiar en un futuro, ¿sí? ¿De qué se trata ese concepto medio extraño que no logras entender a primera vista? Paso número 7, referencias cruzadas. Este es un paso muy, pero muy importante. Hay un principio en interpretación bíblica que dice lo siguiente: la Biblia se interpreta a sí misma. Por un lado tenemos que la Biblia no se puede contradecir a sí misma, que no se contradice a sí misma, y por otro lado sabemos entonces que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso el estudio de referencias cruzadas es muy importante. ¿Cómo puedo hacer estudio de referencias cruzadas? Bueno, hay dos formas, básicamente. En primer lugar, vas a notar que a veces no solamente la Biblia está dividida por capítulos, sino que cada capítulo tiene un título. Hay muchas veces que debajo de ese título, especialmente en los evangelios, aparecen otros pasajes en donde se relata esa historia o esa enseñanza. Entonces, lo que puedes hacer es ir y leer esos pasajes, leer esos otros capítulos y ver qué otros datos te aportan sobre esa enseñanza o esa historia o ese pasaje. Son partes de la Biblia que te van a echar más luz sobre el pasaje que estás estudiando. Otra forma también de hacer estudio de referencias cruzadas es fijándote los pasajes que se citan al pie de página. Muchas veces vas a notar que estás leyendo un versículo, un pasaje, y hay una referencia con un número, con una letra, y vas a poder ver abajo que se citan otros pasajes. Entonces también puedes ir y leer esos pasajes y ver qué te aportan a el significado y la información que te brindan con respecto a este capítulo que estás estudiando. Así que muy importante también hacer referencias cruzadas. Y con esto llegamos por el paso número 7. Paso número 8 dice Cristo. El paso número 8 es enfocarse en Cristo. Otro principio de interpretación bíblica es que la Biblia es cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de un solo tema, que es Jesucristo y su muerte en la cruz para salvar a la humanidad. Ese es el lema principal, el tema principal de toda la Escritura. Y toda la Escritura ronda alrededor de la persona de Jesucristo. Por eso es importante que cuando hagas un estudio de un capítulo de la Biblia, te preguntes, ¿qué me enseña este pasaje, este capítulo, acerca de la persona de Jesucristo? Paso número 9. ¿Cuál es la lección o las lecciones centrales que este capítulo me enseña y me deja? Fíjate que ya estamos en el paso número 9, ya vamos terminando. Entonces es importante preguntarse, ¿cuál es la lección principal? ¿Cuáles son las lecciones principales que este pasaje me quiere enseñar? Y eso lo puedes obtener haciéndote las siguientes preguntas. ¿Por qué quiere Dios que este pasaje esté en la Biblia? Si este pasaje no estuviese en la Escritura, ¿qué me perdería yo de saber? ¿Qué no me estaría enseñando la Biblia, que es importante que yo sepa en mi relación con Dios y en mi vida? ¿Cuál es el pensamiento central que el escritor está tratando de desarrollar? Son preguntas importantes que te van a guiar a ir resumiendo y redondeando este estudio y poder obtener entonces la enseñanza y la lección principal. Y paso número 10 y último, pero no menos importante, y de hecho quizás es el más importante porque sin este paso todo lo anterior no tiene ningún sentido y no tiene razón de ser, es la conclusión. Y la conclusión tiene que ver con la aplicación. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos obtenido, ¿qué hago con eso ahora? ¿Cómo lo aplico de forma práctica a mi vida? El objetivo de la Biblia no es el de agrandar tu cabeza, no es el de que tengas más conocimiento, no es mucho menos el de que te enorgullezcas por el conocimiento que tenés. Todo lo contrario, la Biblia justamente condena eso. El objetivo principal de la Biblia es transformar vidas, cambiar vidas, que tu vida sea más parecida a Jesucristo. Ese es el objetivo último y principal de la Escritura. Por eso, siempre que nos acercamos a la misma, sea por medio de la lectura, la memorización, por medio del estudio, siguiendo este método, por ejemplo, siempre el objetivo final debe ser
sacar una aplicación que me ayude a mí a crecer espiritualmente. Y para eso es muy importante que las aplicaciones estén bien hechas, bien confeccionadas. Y hay 4 características que tiene que tener una aplicación que es muy importante que tengas en cuenta y que las voy a compartir ahora con vos para que puedas elaborar buenas aplicaciones útiles y eficaces en tu vida. En primer lugar, una aplicación, para que sea una buena aplicación, tiene que ser personal. No vale sacar aplicaciones para mi esposa, para mis hijos, para mis amigos, para mis hermanos. Eso no sirve para nada. Yo soy el que puedo controlar mis propias decisiones, yo soy el que puedo decidir crecer o no crecer en mi vida. Por eso la aplicación tiene que ser para mí y tiene que ser personal, ¿sí? Entonces esa es la primera característica de una buena aplicación. Una segunda característica es que tiene que ser una aplicación posible, ¿sí? A veces nos emocionamos y decimos, voy a evangelizar a todo el mundo. Bueno, no puedes evangelizar a todo el mundo vos solo, pero sí puedes evangelizar a tu vecino. Tiene que ser una aplicación que sea posible y esté a tu alcance para poder realizar. En tercer lugar, tiene que ser una aplicación específica. No es algo que tiene que ser general o vago, tiene que ser algo específico, algo práctico, algo puntual, que vos sepas exactamente qué es lo que tenés que hacer para cumplir esa aplicación. Y ahora, en un minutito, vamos a ver un ejemplo al respecto. Y la última característica es que tiene que ser una aplicación medible. Es decir, tiene que tener una fecha, tiene que tener una fecha límite para cumplirla. Y cuando llegue ese momento vos podés mirar para atrás y decir, ¿apliqué esto o no lo apliqué? ¿Crecí espiritualmente o no crecí espiritualmente? Hay muchos mitos acerca del crecimiento espiritual. A veces pensamos que el crecimiento espiritual es algo místico o que tiene que ver simplemente con la adquisición de conocimiento de lo que la Biblia enseña. Pero yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia y sin embargo no ser maduro o no estar en vías de madurez espiritual porque no la estoy poniendo en práctica, ¿sí? Si una persona sabe 10 cosas de la Biblia pero solamente pone en práctica una de ellas, solamente está poniendo en práctica el 10% de lo que sabe. Y si una persona sabe solamente 2 cosas de la Biblia y está poniendo una sola en práctica, está poniendo en práctica el 50% de lo que sabe. Adivina cuál es la persona que está creciendo más espiritualmente. Exactamente, la segunda persona. La aplicación es fundamental en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Vamos a poner un ejemplo de todo esto. Vamos a decir que yo estoy estudiando acerca del perdón y aprendo, como la Biblia bien enseña, que tengo que perdonar a las personas que me ofenden. Entonces, si yo digo, bueno, tengo que perdonar a las personas que me ofenden, eso no es una aplicación ni práctica, ni medible, personal, porque estoy diciendo que yo lo tengo que hacer, pero no me sirve para crecer espiritualmente. Ahora, muy distinto es si yo digo, bueno, identifico a una persona con la cual estoy peleado y no me hablo más, y digo, bueno, con esta persona con la cual estoy muy ofendido y ya no tengo más relación, voy a dar yo el primer paso. Voy a mandarle un WhatsApp, voy a mandarle un mensaje de audio. Voy a decirle que creo que es hora de que nos juntemos a charlar, que ya no estemos más distanciados. Yo voy a decidir tomar el primer paso, más allá de que no me corresponde, más allá de que esa persona me ofendió a mí. Yo voy a decidir tomar ese primer paso y mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto a esa persona. Y lo voy a hacer esta semana, ¿sí? No es algo que, bueno, voy a ver si lo hago. No, esta semana voy a ponerme en contacto con esta persona de esa forma específica. Entonces, va a pasar una semana y yo voy a poder mirar para atrás y decir, ¿lo hice o no lo hice? ¿Crecí o no crecí? Y eso, que te parezca mentira, es realmente crecimiento espiritual. Voy a poder estar un paso más cerca de lo que Jesús quiere que sea o seguir un paso más alejado sin haber crecido y sin haberlo puesto en práctica. Bueno, muy bien, hasta ahí entonces con los 10 pasos para estudiar un capítulo de la Biblia haciendo un resumen del mismo. Viste que es re sencillo, es re fácil, cualquier persona lo puede hacer. Si tenés pocas semanas o meses de cristiano, vos mismo también puedes empezar a estudiar la Biblia con esta herramienta. ¿Y cómo vamos a hacer para poder capturar toda esta información, para poder llenar toda esta información en algún tipo de formulario? Bueno, si vas a este material, a este link en donde puedes abrir el PDF en la página número 11, vas a encontrar que
Primero tenés un ejemplo de esto mismo que hemos enseñado del capítulo Lucas, capítulo 15 del Evangelio de Lucas, ¿sí? Así que, si querés, después de repasar todos estos principios que acabo de enseñar, que se encuentran ahí en el material, y leer un poquito más en profundidad al respecto, podés ver cómo se aplica esto en el Evangelio 15 de Lucas. Y después das vuelta a la página, y en la página 13 tenés ahí un formulario en blanco para que vos puedas hacer tu propio estudio de un libro de la Biblia, de un capítulo de la Biblia. Y esto es lo que te quiero desafiar, este es el desafío que te quiero hacer. Elegí no solamente un capítulo, elegí, ¿por qué no?, un libro del Nuevo Testamento, de 1, 3 o 4 capítulos. Tenés, por ejemplo, el libro de Filemón, es solamente un solo capítulo, es un libro recontra práctico para estudiarlo, así que podés estudiar ese capítulo, o si no, puedes elegir algún libro de 3 capítulos, algún libro de 4 capítulos. Hay un montón de libros del Nuevo Testamento de esa longitud, y te desafío a que esta semana elijas uno y empieces a leer el primer capítulo 5 veces, ¿sí? Vamos a más adelante seguir grabando videos y ejemplificarte cómo poner esto en práctica con un libro entero del Nuevo Testamento también nosotros, pero vos ya puedes ir empezando, puedes elegir ese libro. Si no te animas a hacer un libro, elegí un capítulo y ya empezar a leerlo 5 veces y empezar a hacer el resumen del primer capítulo de ese libro. Y puedes usar justamente este formato que tenés acá, el de la página 13 en el material que tenés ahí a disposición. Fíjate si tenés impresora, bueno, lo puedes imprimir. Si no tenés impresora, fíjate si puedes de alguna manera hacer algunas fotocopias antes de utilizar la página en blanco. Así tenés para futuros estudios y no tenés que andar imprimiendo todo el tiempo. Bueno, hasta acá entonces con este estudio. Espero que esto te sea muy útil, espero que aceptes el desafío y empieces a estudiar la Biblia por vos mismo.